Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 y AM 1570 Radio Rebelde. Acá estamos el equipo de José. No, yo porque soy viejo y hoy me apareció en el Facebook el equipo de José, pero los jóvenes no saben que es el equipo de José. Fue el primer equipo que salió campeón del mundo argentino. Sí, claro, en el año 67, el Racing de... 66, claro. 66 campeón argentino y 67 campeón del mundo. Sí. Campeón de América y campeón intercontinental. Intercontinental, en aquella época se jugaba así. Bueno, ahí lo han escuchado al Javi Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Hoy tenemos a la suplente Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, la buena onda y todo lo demás. Pero suplente de lujo. Eso suplente, yo puedo decir algo. Sí, sí, sí. Al contrario, estaba ironizando la situación. No, es titular. No va a decir nada, no va a saludar a la... Está sin micrófono. Bueno, está sin micrófono. ¿Qué pasa? Mientras tanto, comento, para quienes nos quieran ir, que nos estén escuchando, mandamos, como decís vos, ¿no? Las coordenadas. Las coordenadas. Si escribir, mandar mensajes, observaciones, lo que fuera. Por el WhatsApp es al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Y después, nos pueden ver y escuchar por YouTube a través de @Radio Rebelde OK, es decir, @Radio Rebelde OK, todo junto, y sea por Instagram, sea por X, anteriormente Twitter, o por Facebook, es Radio Rebelde OK, nos buscan ahí, nos escuchan, nos ven. Y también nos siguen en todas nuestras redes, en Twitter o X, yo le sigo diciendo Twitter. Sí, nos encuentran como @F_Fuegos y nos encuentran en YouTube e Instagram como Todos los Fuegos Radio. Hola Daniel, hola Javi, hola a todos. ¿Cómo va? Bueno, ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora podemos tengo voz. Arrancar con todo. Anoche debo haber dormido bien y no sé qué porque estoy con todas las pilas. ¿Estás inspirado? Bien. Sí, y cuando estoy así me tengo que contener porque hablo demasiado y siempre meto la pata. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Muy bien, bueno, hoy traemos un tema teórico que es sobre estrategia. Les cuento, viste que están los especialistas en economía, los especialistas en historia argentina. Yo si de algo me precio de creer saber es de este tema. Bueno, entonces estás en lo tuyo. De esto creo que sí. Capaz que no, pero bueno, uno se la tiene que creer. Partamos de un lugar. Sí. Bueno, se llama así. Estrategia para salir de la hegemonía capitalista. En el PRT, ya hemos dicho, militamos ahí, en el año 68 cuarto congreso se elaboró un documento que se llamaba Estrategia hasta la Revolución y el Socialismo. Bien. Era tan absoluto el título que todo el mundo le decía Asia. Mira. Hasta que tuve un original y dice hasta. Y bueno, hay un fallido, hay algo. Sí, no... porque era demasiado absoluto, entonces se ve que la conciencia de la militancia le cambió el nombre. Bien. Pero ¿por qué digo eso? Porque era estrategia para la toma del poder. Esto no es estrategia para la toma del poder. Esto es estrategia para salir de la hegemonía capitalista. Que no es poca cosa. Son otros tiempos, pero... Me avivé hace unos años que unos compañeros me dijeron, bueno, vos escribís sobre estrategia, qué sé yo, y el 70... Y yo digo, ¿qué? ¿Me voy a poner a revisar la estrategia del 70? Digo, no, aquello hicimos bien, está todo bien, que yo, lo que hay que hacer es pensar ahora. Y sí. Y con ese pensamiento me salió esto que voy a decir ahora, que bueno, que le agregamos algunas cosas, porque siempre uno le va incorporando a esta estrategia que había pensado 6 o 7 años atrás, le incorporamos la utopía socialista que es la revolución industrial, que no teníamos hace unos años. Bien,
Situación estratégica. O sea que empezamos con el... Bueno, pero todo esto es parte del editorial, porque claro, sí. lo digo para el recorte. Toda esta introducción tiene su aporte, digamos. Claro. Entonces, estrategia para salir de la hegemonía capitalista. Situación estratégica. Es necesario machacar y machacar en una evidente verdad que los sectores que se sienten revolucionarios no terminan de aceptar. En Argentina, como en gran parte del mundo occidental, no vivimos una situación revolucionaria ni prerrevolucionaria, sino una época de amplia hegemonía de las ideas más retrógradas del pensamiento individualista del capitalismo. El cuarto Congreso del PRT consideró en 1968 que vivíamos en una situación prerrevolucionaria. Para hacerlo se basó en las llamadas condiciones objetivas y subjetivas. Decía, si están dadas las condiciones objetivas, vivimos una situación revolucionaria, prerrevolucionaria. Para que se transforme en una situación revolucionaria, se tenían que incorporar las condiciones subjetivas. Claro. Ellas eran las objetivas: la existencia de una clase revolucionaria, una crisis estructural del capitalismo argentino y una situación sin salida para las clases intermedias. Pero no consideró, porque en esa situación era difícil de verlo, o quizás era innecesario verlo, que se venían acumulando desde los golpes militares de 1955 y 1966 y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, lo que se pondrá de manifiesto luego del Cordobazo, es decir, una sobreabundancia de condiciones subjetivas que había volcado sucesivamente a la clase obrera y a la pequeña burguesía a la lucha de calles e insurgente, lo que se sumaba a las condiciones objetivas. Es que yo empecé a militar en esos años, es que todo el mundo quería voltear a la dictadura y el socialismo empezaba a rejuvenecer, digamos. La juventud argentina hablaba de socialismo. Claro. O sea que hablar de socialismo, hablar de revolución, era una cosa normal. Para mí, un anticipo de esta situación prerrevolucionaria fue el auge del folclore de protesta, por ejemplo, claro, que no era estrictamente revolucionario, pero no es lo mismo cantar El cosechero que le vamos a poner a Robelli, bien, que cantar Palito Ortega. No, claro. No es lo mismo. Bueno, no. Entonces había una sobreabundancia de condiciones objetivas que quizá encubrían la falta de madurez de alguna condición objetiva. Muy difícil precisarlo, pero es posible que haya ocurrido eso. De todas maneras, esta reflexión la consideramos válida para ocultar la realidad actual, pero que no intenta corregir lo dicho en el 68. Esto lo decimos para ahora. Lo que hicimos en el 68, bien hecho está. Sí, ahí está. Ahora tenemos que tener otros instrumentos para medir, a ver cómo hacemos para salir de la situación que estamos. Con las elecciones burguesas, acá le canté quiero vale 4 a los que están en contra de participar en las elecciones. Con las elecciones burguesas, los capitalistas nos derrotan cada 2 años, sin que seamos totalmente conscientes. Nos derrotan de una manera aplastante cuando ganan las elecciones los representantes de la derecha explícita, como Macri, Milei, aunque Fernández. Es una palabra media rara, la busqué, existe, que quiere decir, y también Fernández, va. Y nos derrotan cuando ganan las elecciones candidatos del progresismo capitalista.
Siempre nos derrotan con las elecciones. Luego de la derrota de la revolución en América Latina y la posterior desintegración de la Unión Soviética en 1991, el socialismo dejó de ser la utopía de un mundo mejor para los pueblos del mundo y el capitalismo, en su versión neoliberal, se enseñoreó como lo nuevo en todo Occidente. El chancho Alzogaray, viejo carcamán, parecía el revolucionario en los años 90. Impresionante. Para superar esta situación, es imperioso responder en el terreno de la acción política y no solo en el doctrinario y económico. Hay que hacer política. Los revolucionarios, los marxistas, tenemos que hacer política, que es lo que más nos cuesta. Como tenemos un bachecito por ahí, la estamos estirando, pero vamos a decir cosas. Cuando estaban haciendo la CTA, sí, años 90, uno de esos encuentros se hizo en Rosario, en un tipo cancha de básquet lleno, una militancia de todos, peronista, de izquierda, qué sé yo. Hablaron recontra democrático. Hablaron, ponele 30 oradores, 15 peronistas, 15 de izquierda. Los discursos de los peronistas, buenos, regular o malos, pero todos eran discursos políticos. Los discursos de la izquierda, buenos, regular o malos, pero iban de lo doctrinario a lo económico y de lo económico a lo doctrinario. No recalaban en la política. Claro. Yo se lo dije a uno de los dirigentes nuestros más encumbrados en ese momento y no me quiso escuchar, medio se enojó. Poco después de eso vino la fecha del 8 de octubre. Consciente de esto, intenté decir un discurso político y no me salió. ¿Por qué? Porque uno habla de lo que hace todos los días, tiene una conciencia producto de la actividad que realiza. Claro. Quise hacer, pero no estaba en condiciones de hacerlo. Ahora sí, acá hablamos de política todo el día. Bueno, después fui aprendiendo, pero costó, fue necesario un proceso. Ahora vimos la situación general, no estaba en una situación prerevolucionaria, ni mucho menos. No. Ahora, en esta situación, vamos a hablar de una estrategia con dos momentos simultáneos, dos momentos de esta estrategia, simultáneos. Momento de la utopía socialista. Después de la debacle, si alguien le pregunta a un militante marxista qué es el socialismo, este se verá en dificultades para brindar una respuesta convincente. Por eso, uno de esos momentos es recuperar la utopía socialista. Para aportar a esa recuperación, partimos de la permanencia en la conciencia social del valor de la cultura del trabajo y del punto más alto que dejó la burguesía, el desarrollo social en nuestro país, que fue el intento no consumado de revolución industrial del primer peronismo. En aquellos años, de la mano de un conductor capitalista, Perón, que contó con el apoyo de gran parte de la oficialidad del ejército, la tibieza de una nunca revolucionaria, en el sentido capitalista obviamente, burguesía nacional, y el entusiasmo de la clase obrera. En el presente, instalar que lograremos vivir en un mundo mejor si somos capaces de realizar la postergada revolución industrial. O sea que la tarea del presente es instalar que tenemos que realizar la revolución industrial. ¿Quién la va a realizar? Los trabajadores, en base a la amplia participación y poder popular que necesariamente va a avanzar al socialismo. Si logramos que esta idea arraigue en las masas del pueblo trabajador, habremos dado un paso en la conformación del sujeto revolucionario. Porque el sujeto no se forma
de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como les dijo Perón, justamente. Por eso dijo Perón. El sujeto político se forma en la lucha. El primer paso de esta revolución industrial, ya lo hemos dicho muchas veces, será terminar con la política del endeudamiento externo e imponer otra basada en el ahorro interno. No es un hecho moderado, claro, porque uno lo dice suave, pero que es parte de la táctica decirlo suave, pero de contenido profundísimo. Esto, cambiar la política del ahorro interno, del endeudamiento externo por el ahorro interno, se dice suave, entra en los oídos no preparados, pero es terriblemente revolucionaria. ¿Por qué? Implica transferir 200.000 millones de dólares anuales, un tercio del PBI, del gasto suntuario y la deuda externa a la inversión productiva. Sobre este momento no nos extendemos porque lo tratamos habitualmente en este programa de Todos los Juegos. Hemos charlado. El otro momento de la estrategia política. Ahora, ¿qué política hacemos con este objetivo, con este sueño, como me dijo un compañero que le estaba comentando esto? El otro momento lo vemos en la articulación de dos maniobras políticas. La lucha de calles, hoy insurreccional, y la lucha electoral. La lucha electoral no es una mala palabra. La lucha electoral es una táctica política que por fuera de la estrategia cae habitualmente en el oportunismo. Claro. Pero dentro de una estrategia juega un papel muy importante, que es lo que vamos a hablar acá. La participación de los revolucionarios en la lucha electoral tiene como objetivos, ya señalados por Carlos Marx, hacer propaganda por el socialismo, no es poco, y medir la madurez de la conciencia socialista en el pueblo trabajador, muy importante también. A lo que nosotros agregamos, el de minar la principal arma capitalista en la legitimación de la explotación, las elecciones periódicas. Si en verdad a estas elecciones las consideramos en extremo peligrosas, no podemos responder con la indiferencia ni con la abstención, sino con la más radical intervención. Esto lo aprendimos de la historia de las revoluciones del siglo XX en América Latina, en los cursos que dimos nosotros en la cátedra Che Guevara. Claro, porque antes de eso, esto estoy hablando de los principios de los 2000, 2003 empezamos, me puse a estudiar. Para la cátedra de Che Guevara me puse a estudiar, pero bueno, dimos el Che Guevara, que más o menos conocía, y después dimos 2 años de Che Guevara, y después al segundo año dijimos, bueno, o al tercero, para cambiar vamos a dar las revoluciones. Pero yo no había estudiado historia, me puse a estudiar. Me puse a estudiar en serio. Yo estudiaba de lunes a lunes y el día iba y hablaba en la cátedra. Me dio vuelta la cabeza. La Revolución Mexicana me dio vuelta la cabeza. Sí. Es tremendo lo que cómo empecé a pensar de otra manera. Ahí me di cuenta. Para mí era más fácil imaginarme a Pancho Villa a caballo que Lenin en la tribuna de Petrogrado del Soviet. No sé, será porque hablaba en castellano, pero yo me lo representaba mejor. En estos cursos comprendimos cómo se configura la situación revolucionaria con mucha más claridad que estudiando las revoluciones en otros continentes. Vimos, producto de crisis económica, pero sobre todo políticas, cómo entraban en colisión distintas fracciones de la clase dominante. Esto pasó, por ejemplo, en todas las revoluciones. Sí, la Revolución Mexicana es clarísimo. Que llegaban a quebrar su propia legalidad, dando lugar a la aparición de un vacío político. La constante de todas las revoluciones del siglo XX fue que estas contradicciones interburguesas generaban un vacío político. El vacío político
fue la regularidad de las revoluciones en nuestro continente. El sector tradicional en el poder, cuando perdía consenso en el pueblo, recurría a romper el orden establecido por ellos mismos, por medio de fraudes electorales, proscripciones políticas o golpes militares. Las contradicciones interburguesas llevaban a desestabilizar el sistema y por esa grieta en las alturas se colaba la lucha de clases revolucionarias. En muchos casos madurando hasta llegar a plantearse la lucha por el socialismo. Así ocurrió en la Revolución Mexicana, iniciada en 1911, hasta el proceso revolucionario en la Argentina de 1955 a 1978, pasando por las revoluciones salvadoreña, boliviana, cubana, chilena, nicaragüense, etc. Es esclarecedor el caso de la revolución salvadoreña. En 1930 se fundó el Partido Comunista de El Salvador. En el 32 había una situación revolucionaria y había elecciones. Entonces los comunistas salvadoreños, Farabundo Martí y otros compañeros, discutían si participar en las elecciones o no. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la participación en las elecciones iba a acelerar el proceso revolucionario. Bueno, participaron y pasó eso, aceleró el proceso revolucionario y llegaron a la insurrección cuando aún no tenían la preparación necesaria. Dicho con menos universalidad, pero con igual precisión, todas las revoluciones están asociadas a una elección burguesa. También las 3 revoluciones rusas, como afirma Lenin en el izquierdismo. O a la interrupción del orden constitucional burgués, poniendo en la ilegitimidad a la fracción más reaccionaria de la clase dominante y legitimando la insubordinación de los pueblos. Porque muchas veces en la izquierda se peca de simplismo. No es fácil romper la cultura esparcida, diseminada, instalada, hegemónica de la clase dominante, de la burguesía. Lleva siglos ejerciendo la dominación. No se rompe repartiendo 4 volantes, exagero, pero no se rompe a la primera situación. Tiene que haber un cataclismo político y social para producir esa ruptura en la conciencia de las masas. Ahora volvemos para la actualidad. Desde el último cuarto del siglo pasado, o sea, del siglo XX, el capital financiero internacional penetró e hizo más homogéneas a las burguesías nacionales, lo que atenuó, aunque no eliminó, las contradicciones interburguesas. Y también ha cambiado la táctica del imperialismo, que ha reemplazado los golpes militares por los llamados golpes blandos, políticos o judiciales, y ganando las elecciones. Por estas razones es menos probable, aunque no imposible, sí, pero mucho menos probable, que los estados nacionales se desestabilicen por contradicciones interburguesas como en el siglo anterior. Ejemplo. En el 55 al peronismo lo voltearon con 3 meses de insurrección militar del ejército. Hubo guerra, guerra y guerra, y bueno, y derrotaron al peronismo. Fusilamiento, bombardeo, etc. La crisis de 2008, que no fue menor, se resolvió con grandes enfrentamientos por el terreno de la movilización. No hubo un golpe de Estado. Se resolvió en última instancia en el voto no positivo en el Parlamento. O sea, se han atenuado las contradicciones interburguesas. Por lo tanto, esa desestabilización del sistema del siglo XX la debemos lograr los revolucionarios, haciendo fracasar su principal arma de dominación, las elecciones periódicas. Nosotros tenemos que derrotar a las elecciones periódicas,
Para desestabilizar el sistema de dominación de la burguesía es importante ganar las elecciones o al menos generar una disputa de hegemonía donde sientan que la clase obrera se convierte en un peligro real. Producida o lograda esa desestabilización del sistema, es esperable que se abra una situación prerrevolucionaria o directamente revolucionaria. No es esperable que de inmediato triunfe la revolución, sino que la lucha de clases entraría en un plano superior del enfrentamiento. Es una tarea del Partido Revolucionario luchar conscientemente para preparar esta situación y no esperar que se produzca espontáneamente. No, porque eso no va a pasar. Si no, veamos dónde estamos. En el prólogo a la lucha de clases en Francia, de Marx, esto lo escribe Engels en 1895, sí. Hay que leer, es muy interesante. Nosotros lo leíamos en los 70, pero leíamos una parte de la lucha de calle, pero hay otra parte que es muy interesante que sirve para ahora. Prefigura un poco lo de Gramsci, el trabajo contrahegemónico, etc. Engels advierte cómo en las nuevas condiciones europeas el mayor desarrollo capitalista y la estabilidad que había logrado el sistema, era necesario considerar el papel de las elecciones en la lucha de la clase obrera. También se da cuenta que después de la derrota de 1848, la última revolución en la que la burguesía actuó revolucionariamente en el viejo continente, la legitimidad de la insurrección en las revoluciones anteriores estaba dada porque era una lucha en que la burguesía, que ya tenía gran parte del poder económico, lideraba al conjunto del pueblo. Para la futura revolución socialista, esa legitimidad debía ser conquistada. Luego de detallar una serie de dificultades para los insurrectos, agregaba Engels: una futura lucha de calle solo podrá vencer si esta desventaja de la situación se compensa con otros factores. Por eso se producirá con menos frecuencia en los comienzos de una gran revolución que en el transcurso ulterior de esta, y deberá emprenderse con fuerzas más considerables. Bien, ahí terminamos este momento. Vamos a la otra etapa. Al otro elemento estratégico, pero simultáneo, simultáneo, no que hay que hacer uno y después el otro. Sumar a Gramsci con Lenin, le hemos llamado. En nuestra táctica, no solo que no debe haber oposición entre lucha electoral y lucha de calles o insurrección, sino que serán los dos ejes de acumulación contrahegemónica de fuerzas organizadas y de combate. Porque en Argentina y América Latina no podemos esperar largos periodos de estabilidad capitalista y de pasividad de las masas. Por el contrario, el capitalismo semicolonial ha tenido y tiene cortos periodos de auge, estancamiento y caída con ciclos cortos de 3 o 4 años. El del kirchnerismo fue un poco más largo. Por lo que es una región propicia, Argentina y América Latina, para la combinación de la lucha de calles y la lucha electoral, con la riqueza que ello entraña. Si vos te preparás para dos formas de lucha, se enriquece tu visión de la realidad, y la organización y el militante. Permite dar la batalla de largo plazo por la legitimidad de su lucha, transitar hacia la hegemonía de la clase trabajadora y la constitución de la misma en una clase hegemónica o dirigente, y por la otra forjar una organización en la lucha de calles y la autodefensa de masas, con el consiguiente adiestramiento de la organización para la lucha y el asalto al poder. Por eso, quien se prepara por un esfuerzo consciente y prolongado de asedio a la fortaleza capitalista con permanentes escaramuzas que prefiguran el asalto, forja una organización que se adapta ágilmente a las distintas necesidades de la lucha revolucionaria. Esta forma de formularlo así se me vino a la cabeza analizando la situación del cordobazo.
Previo al Cordobazo, durante esa época, el PCR hablaba de la insurrección, y nosotros hablábamos de la guerra prolongada, la guerra popular, que incluía las insurrecciones, pero en la cultura más masiva, los insurreccionalistas y los de la guerra popular y prolongada, eran como dos cosas antagónicas. Desencontradas. Se produce el Cordobazo, que en primera instancia podría haber legitimado la línea del PCR y no la nuestra, pero ¿qué pasó? ¿Por qué capitalizó más el PRT que el PCR? Porque el PRT forjó un militante más aguerrido, más preparado para la lucha revolucionaria. Entonces, si esta se daba para acá o para allá, había que acomodar la línea, pero el militante ya estaba preparado para cualquiera de las líneas que había que aplicar. O sea que la supremacía del nivel organizativo era muy importante. Sigo. La lucha política y de calles contribuye activa y conscientemente contra las presiones integracionistas, no solo de la táctica electoral, sino también de la lucha económica, porque se advierte mucho en contra de la lucha electoral, las presiones integracionistas del sistema. Pero no se advierte que la lucha económica tiene los mismos riesgos, y como no se lo advierte, quedarse en la lucha económica es una forma de integrarse al sistema, tanto como la parlamentaria. No es superior la lucha económica a la lucha electoral. Son dos formas de lucha burguesa en el marco de la hegemonía capitalista. Esta lucha política y de clases prepara la militancia del Partido del Pueblo Trabajador para desplegar todas las formas de lucha, desde las movilizaciones y huelgas económicas, la autodefensa de masa, pasando por las huelgas políticas, la lucha con carácter ofensivo, hasta las insurrecciones parciales y generales. Facilita a la concepción revolucionaria integrar las formas de lucha conocidas, entre ellas, y con otras nuevas que suelen aparecer en el curso de un proceso revolucionario, y actuar con pericia en él. Y como somos militantes, lo terminamos con dos consignas. Adelante. Solo la lucha encarnizada, le agregamos, solo la lucha encarnizada nos hará libres. En libertad construiremos el futuro socialista. Bien. Bueno. Ahí hay para desmenuzar rato largo, ¿no? Creo que ahí sintetizaste un montón de cosas y que daba para hacer un montón de debates paralelos. Tengo un librito sobre esto. Bien. Que se llama Estrategia para asedio a la fortaleza capitalista, que está esto un poco más extenso, pero acá le agregamos una cosa no menor, que es lo de la revolución industrial. Todo esto, lo dijimos al principio, lo volvemos a repetir ahora, no es una estrategia para la toma del poder. Eso lo discutiremos cuando estén dadas las condiciones para eso, claro. Ahora estamos empezando otra discusión. Una vez había ido a Varela, por ahí, a una reunión. Sí. Y había un chico brasilero. Y hablaba del movimiento sin tierra, qué sé yo. Y yo le hice una crítica que no planteaba la cuestión del poder. Bueno, la cuestión que terminó la reunión y salimos juntos. Y cuando salimos caminando, me dice, ustedes tampoco plantean la cuestión del poder. Me dice el pibe. Y tenía razón. Y ahí me di cuenta. ¿Por qué no? Porque no estaba a la orden del día. A la orden del día estaban otras cosas. Claro. Entonces, bueno, uno va aprendiendo de todas estas cosas. Entonces, esto es una estrategia para salir de esta situación. Después que salgamos de esta situación, donde se empiece a plantear la cuestión del poder, bueno, discutiremos más. No es que no hacemos nada, vamos prefigurando las formas de lucha, tan contenidas acá. Pero
en una situación más avanzada, esas formas de lucha se tendrán que ir precisando, ver cómo se hace cada una, qué papel juega, cómo se combinan, etc. Claro. Bueno, no sé a qué hora estamos. Estamos bien. Porque me entusiasmé y me olvidé de la hora. Bueno. Pero hay bastante. Hay bastante para entrar sí. A todo esto. Bueno, esperemos que genere debate. Así que terminamos acá con el editorial y vamos a la segunda parte, que es la columna política. Dale, arrancamos. Con Javi. Ahí va. Bueno, ahí Dayana ponía algunas de las notas con las que empezamos siempre la columna. Bueno, yo me quedé pensando ahí con varias de las cosas que dijiste vos, que vuelvo a decir, da para un largo debate y que nos lo merecemos hace rato y que lamentablemente en general, a la izquierda visible, vamos a decirlo, no está particularmente atravesada por este tipo de discusiones. Lamentablemente en general se está más atravesada por cuestiones coyunturalistas y no de fondo, que es lo que estaríamos precisando, ¿no? Para empezar a discutir en otros términos. Pero bueno, más allá de eso, que bueno, por ahí lo podemos encarar, lo podemos seguir en otros programas, porque da para mucho, vamos a hablar un poco de la cuestión política y que lamentablemente la cuestión política local no excede a la cuestión política también regional y global, ¿no? Porque así como acá a Andrés le pasa cosas a nivel vertiginoso, preocupantes, también están pasando cosas a nivel más macro, ¿no? Desde lo político, si querés. Y bueno, yo te voy a tirar un nombre, vos me dirás si te suena. Te hablo de Sayla Pasarbacioglu. Reitero, Sayla Pasarbacioglu. ¿Quién será? Bueno, no es la chica que ganó la maratón olímpica, ¿no? No. Pues tiene un nombre, bueno, pero no. Tiene un nombre complicado también. Sayla Pasarbacioglu, obviamente turca, es una economista y hasta esta semana que pasó sigue siendo, porque se supone que va a ser hasta fin de año probablemente, va a estar ahora haciendo papeles para despegar eso, era la directora del Departamento de Estrategia Política y Revisión, SPR se llama, del FMI. No era una chica cualquiera. No es una chica cualquiera. Esta señora, ya había mencionado en abril de este año, cuando se hizo aquel préstamo, los 20.000 millones que el FMI le reventó y le entregó a Caputo, ella es la que, digamos, es la responsable de analizar los términos, las condiciones, los avales y demás, para ver qué tan viable o no puede ser algún desembolso o paquete de estas cosas de ayuda que suele hacer el FMI. Y ella le había dedicado un capítulo entero del informe a decir, en términos simples y así franceses, no la veo, ¿no? Ella había dicho básicamente, el nivel de endeudamiento hace que sea imposible que esto se pueda pagar. De todas maneras, como diciendo, yo no soy la que firma, ¿no? Pero yo te estoy diciendo que no veo que esto se pueda pagar. Y eso lo había dicho en abril. En estos días, después que tuvieron lugar las elecciones del domingo pasado y que ya estamos a un mes y medio de las próximas elecciones de octubre, donde entre comillas se define todo y no, porque bueno, obviamente en realidad son elecciones medio término, pero políticamente hay mucho, ¿no?, que se está por terminar de resolver. Ahora vamos a entrar sobre eso, pero esta señora, la reiteramos, ¿no?, Sayla Pasarbacioglu, dijo, yo me bajo del Titanic. Yo en esta no. Y casualmente está haciendo lo mismo, parece ser que había hecho a principios de agosto, yo no sé si recordarás que también había renunciado. ¿Renunció? Ya renunció, se queda hasta fin de año nada más que porque están cerrando papeletas y demás de cosas que estarán iniciadas, pero ya consiguió un cargo académico aparentemente y ahora se va a pasar a dar clases en alguna universidad. Algo que ya había hecho a principios de agosto. Vos te recordás de Gita Gopinath. Sí. Gita Gopinath era la número 2 del FMI, sí. Que infinidad de veces la vimos reunida con Toto Caputo.
fotos abrazados, pero que después era, che, fíjate qué van a hacer porque, viste, acá la plata tiene que volver. Casualmente también renunció hace poquito, a principios de agosto, y ya está dando clases en Harvard sobre su experiencia en la gestión pública y anda a saber qué estará diciendo sobre el rol de Argentina. El tema es que lo que está pasando en la FMI de alguna manera viene a ser como el epifenómeno de lo que está pasando acá. Si Argentina se entierra, le hace el gobierno de Milei, no gana y evidentemente, esto ya lo dijimos hace varios programas, está todo pensado para llegar con las últimas monedas hasta las elecciones y aspirar a que de alguna manera mágicamente, o vaya a saber cómo, gane el gobierno de Javier Milei, o por lo menos saque un número razonable como para decir, bueno, voy a poder seguir teniendo el control político y económico de esta gestión 2 años más, que hasta ahora no pareciese que eso vaya a pasar. Y entonces lo que mucha gente aparentemente empieza a ver, esta gente encumbrada dentro del FMI, que da señales y ahora de repente empiezan a salir por los barquitos salvavidas, parece que muchos están viendo que si esto probablemente explota, va a explotar también una bomba dentro del FMI. Y no es que nos estamos quedando estrictamente en lo económico, sino que esto es lo político, que se genera a partir de lo económico, porque recordemos que ya la semana pasada JP Morgan y otros estaban diciendo, por favor, cuídense, no hagan inversiones en Argentina, no hay certeza que la guita vaya a volver. Los mismos tipos que hasta hace 2 semanas te estaban apañando, diciendo, vamos para adelante, hay que bancar esto. Y el Tesoro de Estados Unidos, que viene manteniendo hace un par de semanas un silencio importante, cuando hasta hace poquito vos te recordarás que vino hasta el tipo del Tesoro acá diciendo sí, cuente con nosotros, si el FMI no le da guita se la vamos a dar nosotros y demás. Pero bueno, se han juntado demasiadas cosas. Recordemos que no es solo el tema de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, sino que es un tema, que es todo un tema de por sí. Ahora capaz entramos un poquito en eso, pero recordemos que están todas las denuncias que vienen saliendo en todos estos días sobre los casos de corrupción y demás, que tienen que ver con la hermana del presidente, por ende el presidente, por ende varios personajes del gabinete, como Martín Menem, Lule Menem y demás. Hay demasiada gente salpicada, y lo más grosero de todo esto es que quedó expuesto el tema de cómo está funcionando el vaciamiento y la captura de dineros de las distintas instituciones públicas que han sido afectadas por esto. Todo el ANSES, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad y otros, ¿no? El tema de salud, ni hablar otros ministerios que, con todo ese esquema que ya sabemos que tenía que ver la Suizo-Argentina y sus gestores, ¿no? Sus dueños, ¿no? Esta familia, los Kovalipker, si mal no recuerdo, mal no lo estoy mencionando, dejó expuesto que se han hecho cantidad de contratos, Ministerio de Defensa, lo que es Salud, Ministerio de Seguridad y otros, incluso provincias, por ejemplo, ha quedado salpicado Chaco en estos días, de que se han firmado contratos sin mayor revisión, pero a instancias de estos punteros, estos tipos que hacen las mesas chicas, que son los recaudadores, le hace Lule Menem particularmente, que son los que hacían y armaban todos estos entramados, ¿no? Bueno, la situación, ¿qué pasó? Eso ya ha quedado expuesto, se han disparado, hay causas judiciales y hay problemas a nivel de lo jurídico dando vueltas, bueno, eso llevará su tiempo. Ahora la cuestión es lo político. Hay que tirar 1 mes y medio con todo este contexto, todo este horizonte, ya dijimos todo esto que pasa a nivel del FMI. Hace una semana, sin mayor notificación, creo que lo mencionamos aquí, un funcionario argentino estuvo en Estados Unidos para ser recibido porque hace muy poquito se había anunciado que Argentina no iba a requerir visado para el ingreso de ciudadanos argentinos en Estados Unidos y demás. De repente todo eso se quedó en veremos, creo que lo hemos mencionado, quedó en veremos, o sea que Estados Unidos de a poquito está empezando a soltar algunos broches, ¿no? Con el que se estaba sosteniendo recoger todo. Piola. Qué raro, ¿no? Todo esto. Y un hecho interesante, vos sabés que Donald Trump, que es un tipo súper progresista, ¿no? Y todas estas cuestiones que tiene él de interesante, que tiene allá funcionando lo que le dicen el ICE, que básicamente es una especie de cuerpo policial para secuestrar y deportar, entre comillas, indocumentados, pero en realidad están deportando a cualquiera que encuentran que no está muy claro su color de piel, precisamente, ¿no?
Y así vuelan latinos, vuelan asiáticos de todos los colores, africanos, pero todo con esta cuestión de hacer de nuevo grande América, ¿no? El gran sueño de ellos. Bueno, Estados Unidos nos mandó un avión con argentinos deportados, ¿sí? Que llegaron en silencio. Sí. Han llegado en silencio y nadie dijo nada. Normalmente uno esperaría, aunque sea una notificación y por lo menos una protesta, porque encima parece ser que esos argentinos, varios, tenían los papeles en regla, pero se los echó. Básicamente, sacame a estos tipos de acá. Hemos visto esos episodios con Venezuela, hemos visto con otros países, con Colombia y demás. Pero se suponía que Argentina, que somos los grandes amigos, los grandes perritos falderos que venimos siendo en este tiempo, bueno, está empezando a recibir pequeños cachetazos, ¿no? Entonces, alguien diría normalmente, bueno, ¿qué pasa? ¿Le están soltando la mano? ¿Están sintiendo el olor a sangre en el aire? Y de repente, bueno, no estaba acá, yo no lo conozco mucho, no sé quién es este señor. Bueno, mientras pasa eso a nivel contexto general, global, digamos, ¿no? Internacional, ¿qué pasa acá? El olor a sangre también se percibe. Ya habíamos mencionado el lunes pasado cuáles fueron las primeras reacciones del presidente, que básicamente fue, por un lado dijo, nos vamos a hacer cargo de todo lo que evidentemente hicimos mal, para acto seguido decir, no vamos a cambiar un ápice de nada de todo esto. Distinguieron como que por un lado hay un problema de lo político, pero que no es un problema de lo económico, según el presidente. Yo diría que eso es un poco grave, ¿no?, de interpretarlo de esta manera, porque según él, esto lo escuchamos, él mismo ha dicho, no entiendo cómo 12 millones de personas que salieron de la pobreza no entendieron esto y estuvieron dispuestas a votar otra cosa. Está convencido de que se ha logrado esto, digo, porque una cosa es que nos vendan espejito de colores, ¿no?, con este tipo de cuestiones de que aumenta todo, que crece, que baja la pobreza, que baja la inflación y demás, y sin embargo se están creyendo ellos mismos el diario de Irigoyen, que evidentemente le están armando al amigo presidente. Es preocupante. Y se armó como respuesta a todo esto. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay un problema político de este tipo, que básicamente lo que significa es pérdida de cierta credibilidad, pérdida de aval, ¿no?, de votantes y demás, y te dejan una posición débil, porque no perdamos de vista que algo que no cambió nunca es que la bancada, tanto en diputados y particularmente de senadores de La Libertad Avanza, es muy pequeña. Las cosas que se han logrado han sido básicamente porque hubo vetos y hubo decretos, pero digamos, desde que se acabó el tema de la ley bases, para acá, las 40 votaciones que hubo, se perdieron las 40. Ensobrados también, ¿no? Por supuesto. Nosotros sabemos de algunos, porque se ha expuesto públicamente, pero no tengamos la menor duda que si ya sabemos todo el esquema que funcionaba con el sector empresario, ¿qué puede pasar con lo que ellos llaman la casta? Nos acordamos, ¿no?, de los famosos héroes, ¿no?, que le habían votado en contra del aumento a jubilados y demás, ¿no?, que él los había presentado de esta manera, que les hizo festejaron asados. en la Casa Rosada. Sí, claro, han comido asado y han estado ahí. Bueno, y sabemos que hay todo un séquito de chupamedias y demás que los domingos van a escuchar ópera con el presidente para después, bueno, ir y obtener alguna palmadita y demás, bueno, qué sé yo, cosas del poder, ¿no?, del poder libertario, como se ve en todo esto. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se reconfiguró? ¿Cómo fue leído, entre comillas, en la casta, o vamos a decirle, la clase política que queda, que está, que entre comillas, bueno, muchos son los, entre comillas, vencedores de toda esta situación? Los escenarios son diferentes, ¿no?, porque cada cual, viendo esto, y hasta acá había muchos que estaban en un plan, bueno, mirá, yo no quiero joder mucho, pero sacame alguna cosa, dame algún ATN, financiame algún proyecto para mi provincia, ¿no?, algún gobernador que después hacía que sus senadores o sus diputados levanten la manito y voten a favor. De repente ahora se dan cuenta que el crédito subió y ahora ya los favores son un poquito más caros que lo que antes. Entonces, ¿cómo está generándose ese escenario? Porque vuelvo a decir, acá a un mes y medio, menos en realidad, están estas elecciones. Y en principio, hasta ahora, de todo lo que pasó, no se vieron grandes volantazos que uno pueda decir, bueno, acá hubo un cambio. Todo lo que se atinó a hacer por parte del gobierno fue la creación de algo nuevo, el Ministerio de Interior, que ellos mismos habían disuelto. ¿Vos te acordás cuando decían, no, es una barbaridad, vamos a disolver ministerio porque la casta y bla, bla, bla? Achicar el Estado. Claro.
Bueno, lo reconstituyeron el Ministerio del Interior, que había quedado como siendo una especie de secretaría, que estaba en manos de Guillermo Franco, le pusieron al que era, digamos, su segundo, ahí al frente, porque necesitan con ese ministerio, teóricamente, poder hacer llamados formales para negociar con los gobernadores, para que después esos gobernadores le levanten la manito sus respectivos diputados y senadores. ¿Cuál es el escenario de todo esto? Que ahora gobernadores relativamente fieles o dispuestos, hay 3, nada más, ¿no? Tenemos al de Chaco, que está jugadísimo, que está regalado. Tenemos al de Entre Ríos, Frigerio, que quedó en una situación complicada, mero marginal por todo lo que fue la debacle del PRO. Y tenemos ahí a la gente de Mendoza dando vuelta. Pero fuera de eso no hay nada. ¿Y qué pasa? Fuera de los dos gobernadores muy importantes, como el de Córdoba, el de Ayora, y el de Santa Fe, Puyaro. Ahí estábamos por hablar de eso, precisamente. Bueno. Ellos, que ya estaban reuniéndose, previendo este tipo de cosas, aunque no perdamos de vista que estos mismos señores, que ahora los vamos a mencionar, ¿no? Dijimos Puyaro, Yariora, los otros que están ahí, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Nacho Torres, el de Chubut. El revolucionario Nacho Torres. El revolucionario socialista, ¿no? Del sur. Esos muchachos aparentemente están, junto con Schiaretti, están dándole forma a un armado que de alguna manera hace recordar, a mí me da reminiscencia, ¿vos te acordás cuando Urtubey se juntó con el propio Schiaretti, con Massa y demás, y trataban de hacer como una suerte de armado de gobernadores que no eran ni peronistas, ni radicales, ni la derecha prolija. Claro, formal, ciudadana. Ellos hablan de la vía del medio, ¿no? Es un clásico. Igual cuando uno mira dice, pero estos son radicales y algún peronista que quedó afuera de todo esto, ortodoxo si querés, bueno, y que están viendo esto, la debacle, y ellos hacen un diagnóstico de que la gente está cansada del kirchnerismo, pero también está cansada del PRO y demás, entonces probablemente para ellos se presenta un escenario favorable. Estos muchachos hicieron un spot y se presentaron públicamente el viernes, ¿no? Hay un spot que circuló, hice una conferencia de prensa como diciendo que ellos son un armado electoral que no se plantea cuestiones ideológicas, sino de gestión y de proyecto de país. Un discurso así como muy prolijo, pero que muchos nos podemos decir, bueno, ¿pero eso qué significa? ¿Hay algo de fondo o vamos a hacer como siempre que se arman este tipo de cosas para venderse como al mejor postor por un precio alto y después se desguaza? Algo de eso parece ser que hubo porque Toto Caputo se reunió con Nacho Torres y mágicamente ya Nacho Torres no estuvo en la próxima reunión que hubo hoy. Hoy hubo una especie de feria agropecuaria en Córdoba y de esos grandes ahí luchadores que estaban, gobernadores, ya Nacho Torres no estuvo porque casualmente apareció un dinero para su provincia y también se le giró plata al propio Puyaro, ¿no? Bueno, se le giró plata a Frigerio, a Esdero, estos que estaban jugados. Y ahora, evidentemente, bueno, el Ministerio del Interior, de repente, plata que estaba pisada, ¿no? Porque recordemos cuál es el problema, y es lo que nos vamos a enterar ahora en un par de horitas, cuando el presidente esté hablando por cadena nacional, el presidente va a estar demostrando cómo se supone que va a ser de ahora en más el manejo de fondos, ¿no? Vos te acordarás que desde que asumió el presidente, las 2 veces que le correspondió presentar el proyecto de presupuesto, se quiso hacer que se apruebe, digamos, a libro cerrado, sin cuestionamiento, sin nada, que normalmente lo que se hace es que la gestión presenta un proyecto de presupuesto, eso después se modifica en el Parlamento porque se acuerda, se saca una cosa, se incorpora otra y se logra ahí negociar para que salga el presupuesto. Bueno, ya sabemos que no hubo en el 23, para el 24, no hubo en el 24 para el 25, por lo cual venimos trabajando, y esa es la manera de pisarte en la nuca que tiene el gobierno, que es con el viejo presupuesto últimamente aprobado y después se hacen partidas a dedo para las distintas cosas, por eso hacen que después pasen penuria a los gobernadores. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque después ya sabemos cómo es esto. La cuestión ahí es, hoy a las 9 vamos a estar escuchando al presidente por cadena nacional un mensaje grabado. El año pasado lo presentó en el Congreso, que era lo que correspondía, ¿no? Lo presentó, obviamente después no se discutió y lo volvieron a repetir el otro presupuesto. Vamos a ver qué hacen ahora. Estamos hablando de una maniobra que es claramente ilegal,
2 años y vamos para el tercero sin un presupuesto anual, la ley de leyes se llama precisamente, y no sé, bueno, el presidente evidentemente no le hace mayor problema a esto. Volvemos sobre lo mismo, se supone que estamos hablando de que se iban a hacer cargo de haber escuchado las demandas, ¿no? Las críticas que le estaba haciendo de alguna manera con su voto la ciudadanía en estas elecciones, particularmente en esta última, pero bueno, evidentemente parece ser que se prefiere cerrarse sobre sí mismo antes que abrir al debate y la discusión. Por otro lado, no menor, entre comillas, ¿qué pasa en el bando hasta ahora ganador y bueno, que viene siendo como el que se propone como siempre como la oposición a todo esto? El bando peronista, Fuerza Patria, kirchnerismo, pongámosle el nombre que queramos. Aparentemente todos están haciendo esto que decíamos hace un rato, la lectura de, bueno, esto se va a caer, esto se va a hundir, esto va a colapsar. Vos querés que no te tengas que caer en la del helicóptero como le pasó a De la Rúa. Bueno, para nosotros, para que el peronismo te dé gobernabilidad de aquí en más, pero que estamos hablando de que eso significa condicionarte, bueno, en las mesas chicas se está hablando. La condición 1 es la liberación inmediata de Cristina. Así de simple. Volvemos sobre el tema, ya sabemos, entre comillas, se supone que el gran ganador político, como opositor, como posible referencia, es Axel Kicillof. Aunque ya sabemos, porque algo dijimos el lunes pasado, y bueno, lo vemos todos los días, la interna de Fuerza Patria no se presenta como una cosa homogénea, ¿no? Y que se está construyendo una unidad para avanzar hacia generar un proyecto cuanto menos unificado sobre eso, sino que nada, sigue siendo una gran bolsa de gatos sin definiciones concretas y con mucha tensión que no se termina de resolver. Queda ahora por verse hasta octubre qué va a pasar en todo esto. Como novedad, tengamos presente que condenaron a Bolsonaro, 27 años le dieron por el intento de golpe que hizo, en el que formó parte él, bueno, y un montón de otras personas, y muchos le hicieron ver a Victoria Villarroel, fíjate, vos, ¿no?, que estás ahí, porque es para tener presente. Claramente este escenario de Argentina no se va a mantener así como así después de lo que pase en octubre. Cambio va a tener que haber, y hasta ahora no hemos visto una sola renuncia ministerial, no hemos visto saltar a ningún funcionario. Por el contrario, Karina Milei ha hecho que sigan ahí, exponiéndose aún más, no solo a ella misma, sino a Lule Menem, a Martín Menem y a otros personajes de todo lo que se habla de este entramado que vamos sabiendo de a poco, ¿no? Donde queda claro que, bueno, es todo un reviente. Será cuestión de ver, en un ratito nos vamos a estar enterando cuáles son los grandes planes de presupuesto para el año que viene. Yo la verdad que no creo grandes cosas, porque ya sabés cuál es la posición del presidente, ¿no? Que él no se mueve un ápice de donde está y demás. Habrá que ver qué nos presenta el muchacho. Ahora lo vamos a ver con Horacio, más en detalle, pero su fortaleza, o sea, la fortaleza de Milei y del gobierno, es que sigue teniendo el respaldo del capital financiero internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no es un apoyo menor. Cosa. Por eso mencionaba al principio de todo esto esas cuestiones. Bueno, el desprestigio que ha ido incrementando la población, pero además la burguesía nacional o local, como lo llama Horacio, en general los de la Asociación Empresaria Argentina, más vinculado con la industria, le han sacado el apoyo. Los audios que salieron los tenían desde junio. Sí. Y los esperaron para presentarlo en las elecciones. ¿Por qué? Porque esta gente del poder que los llevó al gobierno a Milei controla sectores de poder, entonces manejan mucho de la inteligencia. Bueno, de ahí sacaron los audios. Ese es un factor. Con respecto, voy a hacer una cosa que arriesgada porque no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo elemento en contrario. Yo no me creo que la interna entre Cristina y Kicillof sea una cuestión de celo porque quiere meter al hijo. No. Eso puede ser, pero es secundario. Hay más cosas. Yo sospecho de que Cristina se ha ido acercando cada vez más al poder internacional. ¿Qué elemento tengo? Bueno, 3 candidatos a presidente de ese sector político. No es poca señal. No, claramente.
Bueno, no, eso. Nos vamos a enterar, nos vamos a ir enterando en estos días. Solamente eso va a ir acelerando todo. Y le he preguntado a muchos peronistas, nadie te sabe explicar por qué están peleados. Y bueno, entonces uno... Y bueno, ahí están las mesas chicas y cosas que a nosotros nos superan. Bueno, nos vamos a ir enterando. Por lo pronto, en un ratito, vamos a estar escuchando al querido presidente hablándonos de cómo va a ser nuestro futuro inmediato. Y ahí sabremos de cómo sigue en más toda esta situación. Bueno, nos vamos a la tanda de las 19 horas, un poco pasaditas, y volvemos con la entrevista a nuestro amigo Horacio Robelli, que está convaleciente de una quebradura de tibia a la altura de la rodilla. Pasamos el parte médico y todo. Bien, bien. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Los demás, todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás.
y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Y de Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo vaso lento llámame, y rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montaraz, y prenderá mi sangre con un ron con Zapucaí. Será en el surco mi sombrero bajo el sol, farol de luz. Bueno, estamos en la segunda hora del programa Todos los Fuegos por AM 740 y 1570 de Radio El Rebelde. Estábamos escuchando a María Liz de Ramón Ayala, el cosechero, para recibir a nuestro amigo Horacio Robelli. Queridos amigos, muchísimas gracias. Esa bellísima creación de Ramón Ayala. Una parte de la canción dice claramente que se ve de Barranquera, que vuelve de Corrientes, dice: de Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, que Barranquera es el puerto del Chaco. Yo hice al revés, porque venía de Tucumán y pasé de Barranqueras a Corrientes. Después sí, le pasamos por el puente General Belgrano, que le hicimos Zapata. Hermoso ese lugar, hermosa esa gente, hermosa esa conciencia nacional y ese pueblo que cosecha el algodón. No, yo me salí un poquito del tango, pero me pareció que te iba a gustar, porque es una canción que hace... Tengo otra preparada para el miércoles, para el lunes que viene, también un chamamé, bueno, más crítico social que este todavía. Este es una descripción, pero de alguna manera crítico también. Que ya te imaginarás cuál es. Sí, me imagino que debe ser ese que dice: no anhelan más que yo existir, el Cholo Aguirre. Siglos recorriendo sin cuarteles, trasnochados espineles encarnados con patín. No sé, no lo conozco ese. Ese del Cholo Aguirre. Cholo Aguirre, vamos a poner, Cholo Aguirre. Gran compositor. Bueno. Ese famoso dice que no conoce Corrientes, no conoce mi país. Ese es el chamamé del Cholo Aguirre. Pero la primera parte dice claramente de que no anhelan más que su existir. Grande. Eso, Ramón Ayala, el Cholo Aguirre, grandes poetas que tiene nuestro país, en este caso el litoral nuestro, que tiene nuestro país, que describen la realidad, los que siempre viven del trabajo. Muy bien. Sí, bueno, es otro, pero también habla del trabajo muy duro que es sometida la peonada ya de... El Mensú. El Mensú, ese. El Mensú, claro, me imaginé. El Mensú. También de Misión. También. Escuchame, Horacio, yo estuve acá anotando vos, para pedirte que lo expliques, yo lo puse como si combo para endeudar al país, saquear sus activos y malvender sus recursos naturales. ¿Y quién integra ese combo? Milei subordinado a los funcionarios del capital financiero internacional, las altas tasas de interés, el retraso cambiario, el carry trade o bicicleta financiera y el contado con liquidación. Bueno, este combo, que estos son los títulos, te pido que nos expliques a nosotros, a la audiencia, cómo está funcionando, que viene funcionando hace un año y medio y en qué situación se encuentra el combo. Yo le he llamado, que es este combo que acabo de decir, le puse de nombre
un dolarducto de Buenos Aires a Manhattan. Perfecto, y la verdad. Y están haciendo eso, ahora se están pasando a dólares en forma estrepitosa porque el estado de este combo es terminal. El estado de ese combo es terminal. Voy a empezar por el final, que no es muy didáctico. Este año, en realidad hasta enero, porque en el vencimiento fuerte es enero, hay que pagar 8.100 millones de dólares. 8.100 millones de dólares hay que pagar hasta enero del 2026. Desde hoy, 15 de septiembre del 2025, hasta la deuda en dólares, no estoy contando la deuda en pesos, que es mucho mayor. La deuda en dólares hay que pagar 8.100 millones de dólares. Y el Banco Central, que tenía reservas del Tesoro de la Nación, plata del Tesoro de la Nación, había empezado con unos 1.500 millones de dólares, no deben quedar ni siquiera 900 millones de dólares, no tiene para pagar. O sea, legalmente, el Tesoro de la Nación no tiene plata, no tiene dólares ahorrados. No es llegar, y estoy exagerando porque tienen menos plata. No deben llegar a 900 millones de dólares con todos los millones de dólares que estuvieron vendiendo la semana pasada y la anterior, las 2 semanas últimas. Después del 7 de septiembre. Desde el lunes 8 de septiembre derraparon y deben haber perdido no menos 600, 700 millones de dólares. Bueno, esa venta que hicieron, tienen que afrontar con esa plata 8.100 millones de dólares si no están. 8.100 millones, deben estar faltando 7.300 millones de dólares. No es nada. 7.300 millones de dólares. Con lo que viene del vencimiento final. Este gobierno de Milei tiene vencimiento hasta diciembre del 2027, siempre en dólares, porque la deuda en pesos es otra manifestación, otro monto, muy superior a este. Vencen 34.200 millones de dólares. Por más que Colbesen o el Fondo Monetario Internacional quieren volver a dar crédito, no le van a dar 34.200 millones de dólares para pagar los vencimientos acá. Esto se terminó. Nos dejan la deuda, lo que viste vos, nos dejan la deuda, y por esa deuda que no vamos a pagar, porque obviamente se van a ir con una brutal devaluación de nuestra moneda, entonces obviamente esa deuda nos van a decir que la paguemos con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas, que es el objetivo final de ese combo que bien describiste. Entonces, está en estado terminal, y ahora a los botes para ello. ¿Y quiénes se prenden esos botes? El capital financiero Manhattan apenas perdió el domingo 7 de septiembre. Caputo viajó el 9 de septiembre, el martes 9, a verse con Cristalina Georgieva, la actual director gerente del fondo, y pedirle que le deje utilizar los 14.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional para timbiarlo. No para timbiarlo. ¿Cómo? Si ya se los gastaron a esos, Horacio. Bueno, la plata es fungible. Teóricamente esa plata no la pueden tocar porque el estatuto del Fondo Monetario Internacional dice claramente, artículo 6, inciso A del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, no se puede utilizar la plata del fondo para operaciones cambiarias. Pero, por supuesto que ya lo gastaron, que no están. Pero yo te quiero decir que le va a pedir autorización porque va a vestir otro santo para vestir a este, y va a juntar los 14.000 millones de dólares del fondo. El fondo que le dijo, los dólares no están, pero igualmente fue pedir autorización para gastarlo. ¿Por qué? Porque lo va a sacar a otro lado. Sería complejo contar todo esto, pero déjame te cuento lo siguiente. Cristalina Georgieva no le dijo que no, le dijo ni. ¿Por qué? Yo quiero recordarle a todos los oyentes que Larry Fink, que es el CEO, el administrador de BlackRock, que es el jefe de Caputo, conoció la Argentina a la mano del secretario de Finanzas de la Nación en octubre del 2016. Lo fue a buscar Luis Andrés Toto Caputo al Sheraton Hotel y lo llevó a la Rosada, había llegado a la madrugada, y lo llevó a la Rosada tipo mediodía a comer con Mauricio Macri en octubre del año 2016. Así se conocieron, fue la primera vez que Larry Fink vino a la Argentina y fue como se conocieron físicamente Larry Fink y Macri, por más que habían hablado por teléfono, por internet, más allá de los videofilmaciones, se conocieron personalmente gracias al empleado de lujo que tiene en esta zona, tiene empleados en otro lado. Larry Fink, que es Luis Toto Caputo. Hoy Luis Toto Caputo le fue a pedir a Cristalina Georgieva, le dijo ni. ¿Por qué? Porque en octubre, recordemos todos que de julio a octubre del año 2018 tuvimos una brutal corrida cambiaria. El dólar estaba a menos de 20 pesos y pasó a los 40 pesos, creció más de un 100%. Como si ahora el dólar que está a 1.482 pesos se va a 3.500. Lo mismo pasó en ese momento. ¿Qué hizo Caputo? Caputo agarró los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y lo vendió. Cuando la oposición se quejó de que había utilizado, se le hizo
se hizo una investigación de la deuda, una comisión bicameral en el Congreso de la Nación. Caputo ni se vino a ir, mandó por escrito y prometía contestar por escrito, nunca contestó nada, nadie le reclamó nada. Caputo había violado un acuerdo internacional, porque nosotros al ser miembros del Fondo Monetario Internacional firmamos un acuerdo de cumplir con el estatuto del fondo. No lo cumplimos por él. Y cuando finalmente lo volvieron a reclamar al fondo, dicen, ustedes son un país soberano, ustedes tienen que jugarlo a Macri y a Caputo. Nosotros no tienen que decir nada, nosotros nos enteramos tarde. Y cuando nos enteramos, en ese momento la directora gerente de la gestión Lagarde, le exigimos a Macri, le exigimos a Macri que le pida la renuncia, y así hizo. Ellos salvaron las papas, sabían que lo estaba vendiendo. ¿Por qué saben? Porque se lo vendés a los mismos grupos que vinieron. Todo el capital que vino y que ganaron fortuna, tasa de más del 80% no en dólares, ahora se están yendo, y para irse necesitan esos 15.000 millones de dólares y más. Por eso está vendiendo dólares el Banco Central. Caputo y Bausili le venden a sus jefes, a Blarrock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Franklin Templeton, a Gramarchi, a Greylo, donde está trabajando Sergio Massa, están vendiendo los dólares, de los pocos dólares que nos quedan a nosotros. Por eso que no podemos pagar los vencimientos que tenemos de acá a enero de 8.200 millones de dólares, porque esos menos de 1.000 millones de dólares que quedan, yo creo que son un poco alrededor de más de 800, lo van a volver a vender también. Van a vender todo esto antes del 26 de octubre, delante de nuestros propios ojos. Entonces, el capital financiero que vino de la renta... ¿Esos 800 de qué son? Eran de que venía acumulando el Tesoro supuestamente para pagar la deuda. 800... acumulando. Le quedaron, tenían 1.500, habían declarado 1.500 millones de dólares de reservas del Tesoro de la Nación para pagar la deuda de los vencimientos. Sí. Vos tenés que pagar vencimientos. O renovás, o te renuevan o pagas vencimientos. Pero no tienen nada, de 1.500 le quedaron 800 y tiene que pagar 8.000, el 10% tienen. Exactamente, por eso, exactamente. Están quebrados, por eso se están yendo. Saben que este gobierno, ellos pensaban, mirá lo que pensaban, son malas personas, pero encima cínicos. Ellos pensaban que iba a ganar Milei o que no iba a perder por mucho y que iban a poder, en vez de pagar, cuando vos no pagás, ¿cómo hace Japón? Japón y Estados Unidos son los principales deudores de la tierra. Renuevan, claro, a una tasa de interés 10 veces más baja de la que nos cobran a nosotros, o 15 veces más baja. Renuevan el crédito, bueno, está bien, no te pago, renovadamente pago tanto interés. Y pactan intereses de igual a igual. Japón y Estados Unidos. Nosotros nos imponen los intereses y no como ahora, ni siquiera con los intereses le sirve y dice, pagame, me quiero ir, pagame. Cada vencimiento se van a ir. No va a haber renovación. Vos cuando tenés una deuda, la renovás. Yo tuve muchas veces deuda y ¿cómo la renovás? Cada 180 días con tasa pactable cada 30 días. Esto que me mencionan a mí le hace lo mismo a los países de desarrollo. Acá, a los países pobres y dependientes como nosotros, que ellos nos hacen pobres y dependientes, le exigen pagame. Como le exigen pagame, hay que pagar 8.200 millones de dólares. Vos dijiste bien, ¿y no lo van a renovar? No, nadie le va a querer renovar. Todo el mundo quiere salir de la Argentina. Hay pruebas evidentes. Si yo te dijera a vos que el Bonar vale la lámina de $600 y vos lo conseguís por menos de $41, vale el 40% de su valor. Todos los títulos derraparon. Entonces pasan a ser bonos basura como tantas veces nos ha pasado en esta historia. El riesgo país es enorme, no son solamente 2.200 puntos, son que nadie le quiere dar un crédito a la Argentina ni de casualidad y se quieren ir. Y Caputo, para cobrar la comisión, no solamente cobra la comisión cuando entra, sino cuando se van. Caputo, Bausili, José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, Vladimir Werner, el vicepresidente del Banco Central, y Pablo Kirchner, que son los 5 que viven en Nueva York, viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York y que trajeron el capital financiero para ponerlos como cabecera de playa a la invasión de ellos en nuestro país. Y están cumpliendo su papel de rajatabla. Se van a ir, la derrota estrepitosa el 26 de octubre va a ser como la provincia de Buenos Aires en todo el país. Se van a ir, Milei irá preso por su propia, por la estafa del Lira, por toda la barbaridad que hizo, para hacer uso y abuso de autoridad, etcétera, etcétera, va a ir preso, la hermana también por coimera, van a ir presos, pero Caputo y todos los equipos que desembarcó se van a ir forrados en plata. A los dueños de ellos le hicieron ganar muchísima plata y la pagamos nosotros todos los días. ¿Me dejá decir? Nadie dice nada. Sí. Una cosa de uno que no sabe nada de economía, en este caso yo, pero a mí me parece que esto a nivel de gobierno se maneja así. El que se queda con la torta de los argentinos, el que se queda con la torta
son el Capital Financiero Internacional, BlackRock y todas las empresas que vos nombrás siempre. De los argentinos, el que saca la tajada mayor es, sin lugar a duda, Luis Caputo. El Toto Caputo, porque cobra las comisiones, porque bueno, le pagan bien para hacer este trabajo. Ahora, Karina Milei y Milei evidentemente son empleados de segunda, porque tienen que ratonear, o sea, hacer estos robos hormiga, como el de Libra, como el 3%, digamos, roban en la caja chica, que es la que saltó en este caso y los desprestigió. Pero el gran ladrón entre los argentinos es el Toto Caputo. ¿Estoy muy equivocado? Seguro, es el empleado, no, tal cual, es el empleado de los... Es la cabeza de playa de la invasión del capital financiero en Argentina. Siempre lo fue. Caputo cobra comisión, es un empleado de BlackRock. De argentino no tiene nada. Tendría que estar preso por delincuente. Y sin embargo va a estar... Es más, seguramente después va a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional, lo que quiera ir él. O irá a gozar de lo Banavido en los años que le queda de vida. No y los Milei son unos perejiles, los hermanos Milei son... Son unos perejiles, pero lo usaron porque este pueblo de idiotas que lo votó, no todo el pueblo, los idiotas que lo votaron, no piensan por sí mismos y lo votaron a este idiota y estamos pagando esta consecuencia. Quería hacer ellos usufructan... Sí, no, termina. Sí. Ellos usufructan de la estupidez del pueblo argentino, pero no solamente de los que lo votaron, sino también de la clase dominante nuestra, de los Pablo Roca, de los Eduardo Urnequian, de los Héctor Manieto, de los Pagani, de los Pérez Compán, de los Blaquier, de los Rogio, todos ellos hoy se abroquelan en la Fundación Mediterránea y todos ellos impulsan el grupo de las 6 provincias, que se llaman Provincias Unidas. ¿Sabes el pedido que le hicieron a Milei? Seguro de cambio. Te resulta historia conocida, vos y yo somos viejos, pero los jóvenes que me están escuchando no saben. Lo mismo que hizo Cavallo, que era el director del IERAL, el Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea. Lo mismo que Felipe Cavallo estuvo 49 días para... Hola, Horacio. Hola, ¿nos está escuchando? Danilo Pastore, ministro de Economía, para instrumentar... ¿Podés repetir lo último, esto de moneda, de seguro de cambio que no se escuchó? Claro. Voy a repetir todo de vuelta. La Fundación Mediterránea está detrás de Schiaretti, detrás de las 6 provincias que se llaman ahora Provincias Unidas. Estas 6 provincias le votaron todo a Milei, todo. La ley 2752, todo le votaron. Ahora se dan cuenta del error. Ahora Mañeto, ¿por qué? Porque Mañeto debe 1.245 millones de dólares. Si el dólar se evalúa, si el dólar se va a 6.000 pesos, quebró Clarín. El grupo, en realidad no es Clarín solo, porque es Clarín con su socio David Martínez, Telecom, le pidieron al capital financiero de Manhattan 1.245 millones de dólares. Ellos están endeudados en dólares. Pablo Roca, es idiota, le debe plata, también pidió plata para quedarse en Vaca Muerta, tiene deuda en dólares. La familia los hijos de Edith Rodríguez Rey, la familia Pori, que son los dueños del Plus Petrol, sí, compraron 850 millones de dólares a ExxonMobil, pero están endeudados en dólares. Todos ellos están endeudados en dólares. La deuda en dólares, según la Bolsa de Comercio, según la Comisión Nacional de Valores, que fiscaliza la Bolsa de Comercio, la deuda en dólares de estas empresas argentinas supera los 23.000 millones de dólares. Una cosa es la deuda pública, la deuda privada son 23.000 millones de dólares. Decime si hasta acá se entiende lo que estoy contando. Sí, dale. Sumando la deuda de Mañeto, toda esta deuda suma 23.000, para ser más exacto, 23.115 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Deben a julio, al 31 de julio, por ahí en agosto no creo ya, pero hasta julio debían esa plata. ¿A quién se la deben? Al capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan no solamente se quedó con los negocios, sino que los hizo endeudarse para participar sobre todo en Vaca Muerta y nuestro... Hola, ¿me escuchás? Sí, dale. No. En Vaca Muerta o en el caso Clarín, que se compró Movistar Telefónica Argentina. Esa deuda está en dólares. Si el dólar vuela por el aire, como va a volar, ellos tienen que pagar una deuda muchísimo mayor. Entonces, ¿qué hace la Fundación Mediterránea? Que es el sponsor de estas 6 provincias que se llaman Provincias Unidas. Sí. Provincias Unidas no, se llaman... Provincias Unidas. Se llaman Provincias Unidas. Estos 6 gobernadores le fueron con un plan a Milei que instrumente nuevamente el seguro de cambio. El seguro de cambio que ellos van a pagar la deuda en pesos
ajustarles una tasa de interés que van a acordar ellos y que le van a pasar la deuda en dólares de todo argentino. O sea que no solamente esos hijos de, como son esos tipos, todos esos, y los delincuentes, los políticos y los gobernadores estos que responden a estos tipos, delincuentes todos, sino que no quieren salvar al país, quieren salvarte ellos. Horacio, una pregunta, porque se me ocurre por el monto que vos dijiste, 23.000 millones de dólares debe toda esta gente. Exacto. En primera instancia no debe tener nada que ver, pero por el monto, vos acá en la nota que hiciste en El cohete a la luna, hacés un cuadro de los ingresos y egresos de dólares. Superávit comercial... Del Estado. Sí, del Estado. Del Estado. Del Estado. 22.600... Bueno, exacto. Después de ampliación... Suman 65.000 millones de dólares. 65. Ingresaron con estos hijos de... Y bueno, de ahí ingresaron 65 millones de dólares. Se gastaron 19 para pagar reservas internacionales. Deuda. O aumentaron las reservas internacionales, 19. Sí. Y quedan 46. De esos 46 vos le decís que más o menos por intereses y otros pagos se pueden haber ido unos 20 y pico. Pero quedan 25.000 millones de dólares que no se sabe dónde fueron. ¿A dónde fueron esos? Eso es el Estado. Y se lo fugó, se lo llevó Caputo. Caputo lo instrumentó a sus jefes, ya de lo que trajeron. Y si ganaron, trajeron plata. Está bien, trajeron casi 90.000 millones de dólares. Pero ganaron el 80% de interés. O sea que parte de ese capital ya se lo llevaron. Se llevaron ya 25.000 millones. Pero nos empuman por todos lados. 25.000 millones de dólares acá. 23.000 millones de dólares que lo van con el seguro de cambio. Pero los 23.000 de lo peor todavía no lo pasaron. Es una propuesta. La fundación todavía no fue avalado. Todavía no es caballo con la dictadura militar que lo impone. Esos 25.000 millones de dólares, perdón, esos 23.115 millones de dólares que deben las empresas privadas, es la propuesta de esas empresas al gobierno de Milei para que ellos también se salven de la crisis. Te entendí. Todos se preparan para la devaluación. Sí. Te entendí. Por eso quieren pasarla a pesos y que la deuda en dólares le quede al Estado Nacional, o sea, a todos nosotros. Exactamente. Esa es la jugada. Esto es toda la vocación patriótica de Schiaretti y esa manga de delincuentes, que son políticos corruptos, banales, que responden a los grandes... Te voy a hacer una pregunta difícil. Vos que tenés alguna llegada a dirigente del peronismo progresista, ¿vos ves a alguien de ese sector político con el coraje y las bolas y los ovarios y lo que haya que tener para enfrentar toda esta situación? Bueno, los que yo tengo contacto, que es el gringo Héctor Amichetti, seguro, pero el sindicato de gráficos es muy pequeño con respecto a toda la CGT, solamente con el mundo de la CGT. Amichetti es el corrupto. Bueno, un tipo muy humilde, Amichetti, la otra vez estuve con él, y yo pensé pero me dijo que era el secretario general, pero hablamos, un tipo llano, muy, no un tipo agrandado, me pareció un tipo muy sencillo, ¿puede ser? Y por supuesto, pero ¿qué puede hacer ante el poder que tiene el resto de la Secretaría? No, te digo una cuestión personal, ¿no? Sí, no, el gringo Héctor Amichetti es un patriota y piensa lo mismo que vos y que yo y todo lo que defendemos del trabajo y la producción nacional. Pero es una ínfima minoría en la CGT. No tiene ni siquiera lugar en la mesa de conducción de la CGT. La mesa de la CGT están todos delincuentes que fueron a los 80 años de Clarín. Se sacaron fotos al lado de Pablo Roca. Pablo Roca cerraba el horno y ellos al lado de Pablo Roca como si fuera un gran empresario. Horacio, nos fuimos al carajo con la hora. Me quedó la columna de la compañera Silvia Visconti en el aire. Pero vamos a seguir con ese tema porque es lo que se viene. Una brutal corrida cambiaria, van a evaluar, van a saltar todo por el aire y tal vez sea antes del 26 de octubre. Bueno, buenísimo, Horacio. Y sin mucho preámbulo, porque nos quedábamos sin tiempo, nos vamos a escuchar A dos orillas por Silvia Visconti. Ya acá Dayana nos pone en el aire las palabras de la compañera, amiga y querida Silvia Visconti. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Hoy, Daniel, quiero
retomar a los poetas de la poesía trunca y referirme a uno de ellos, Néstor Paz Zamora, que nació el 9 de octubre de 1945 en Charagua, provincia de Cordillera Santa Cruz, en Bolivia. Fue hijo del matrimonio entre Néstor Paz Galarza, general del Ejército de Bolivia, y Edith Zamora. Ambos eran descendientes de prestigiosas familias tarijeñas. Nacido en una familia militar, Néstor y sus hermanos, Jaime, que fue más tarde presidente constitucional de Bolivia, Mario, que fue ministro de Estado, embajador en varias oportunidades y senador de la República, Rosario y Edith, todos ellos tuvieron una infancia peregrina. Esa condición de ser hijos de un militar le dio la oportunidad de conocer la Bolivia profunda, siguiendo los destinos que le tocó cumplir a su padre. Y bueno, en esos destinos Néstor cursó la escuela primaria. En aquellos sitios su sensibilidad social se fue desarrollando hasta decidir concluir la secundaria y optar por la vida religiosa al lado de la gente pobre que había conocido. El tema religioso siempre lo apasionó y sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Jesuita Sagrado Corazón, ubicado en la ciudad de Sucre. Un poco más adelante, junto a su hermano Jaime, estudió en el seminario Manuel Ocampo de los Padres Redentoristas en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y más tarde se trasladó a la ciudad de La Paz, donde estudió la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés y trabajó junto al arzobispo Monseñor Armando Gutiérrez Granier. Es necesario que recordemos que en estos años también la Iglesia Católica atravesaba grandes cambios como toda la sociedad. Esos cambios eran fruto de las innovaciones acordadas en el Concilio Vaticano II, pero también reforzadas por el Concilio de Medellín, por la generación de la teología de la liberación y por la opción preferencial por los pobres. Y bueno, fue entonces que muchos jóvenes, sacerdotes o que estudiaban en los seminarios, iniciaron el camino de la opción por los pobres. Y por ese camino, mientras estudiaba en el Seminario Pontificio de Santiago de Chile, en las jornadas nocturnas de filosofía y teología, Néstor trabajó de día proletarizándose en un taller de metalmecánica de la Fiat. De retorno a Bolivia, fue además un fuerte promotor de la alfabetización, de los cuidados de salud, del saneamiento básico, tanto en Chuquisaca como en Tarija y en La Paz. También instaló un taller de carpintería en la parroquia de Obrajes de La Paz e impartió clases de religión en el Colegio San Andrews de la misma ciudad. Para seguir su camino, dejó el noviciado porque la estructura de la orden religiosa le impedía profundizar en su lucha y compromiso social. Habiendo encarnado más que muchos la teología de la liberación, optó por dedicarse al servicio de los pobres y estudiar para tratar de sanar sus cuerpos y sus almas, proponiéndoles los caminos de la liberación. Yo les invito a escuchar un tema que se llama Bolivia, en la voz de los Jarcas. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz y inquietud.
del siglo y medio de humillación. Pegar un grito de liberación. Después del siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. De tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Mientras estudiaba en La Paz, en la ciudad de La Paz, conoció a quien sería su compañera de vida, Cecilia Ávila Seifert, con quien se casó en 1968. Entre 1969 y 1970, Néstor se incorporó a la guerrilla comunista armada, Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla de Ernesto Guevara e Inti Peredo. Sus profundas convicciones y lo llevaron de alguna manera a ser parte del proyecto del retorno a las montañas, es decir, el proyecto de la guerrilla de Teoponte.
Durante la preparación participó en tareas de toda índole, pues en su convicción de entender la política como un acto de servicio y de amor al prójimo, no dudó en cumplir las tareas pequeñas como las grandes con el mismo compromiso. En julio de 1970, un grupo de unos 60 muchachos, muchos de ellos provenientes de diferentes carreras de la Universidad Mayor de San Andrés, se hicieron pasar por alfabetizadores y se internaron a las montañas de la provincia Larejaca, al norte del departamento de La Paz, para continuar la lucha armada que había emprendido antes, en 1967, el argentino Ernesto Che Guevara. A partir del 26 de julio, Néstor, que integra ese grupo, inicia su diario titulado Todo y Siempre. En este diario describe su fe en Dios, su amor por su esposa Cecilia, su pensamiento sobre el hombre nuevo, habla de la política de la época y también sobre él mismo. Dice expresamente, el amor lo entiendo como una urgencia de solucionar el problema del otro. Néstor será comisario político del Ejército de Liberación Nacional más adelante, un papel de integración humana entre aquellos hombres que estaban asediados por la naturaleza, por el hambre y por los enemigos en las montañas bolivianas. Escribía sobre esta nueva responsabilidad. Es un servicio fundamental, ineludible, que hoy hay que hacer, demostrar con la vida, con el ejemplo, lo que uno piensa y quiere, y tener un ánimo parejo, igual, alegre y constructivo, en las buenas como en las malas. Esto significa un gran dominio personal, un paso fundamental hacia el hombre nuevo. Néstor fue un cristiano revolucionario que amalgó dos conceptos. El deber del cristiano es ser revolucionario, el deber del revolucionario es hacer la revolución. Escribía por entonces: pienso que todo este caudal de energía, sentimiento, deseo que hay en este grupo de gente va a abrir al menos un pequeño resquicio en esta realidad taponada en la que nos encontramos presos. Ese mundo mejor con el que soñamos será realidad en la justa medida en la que seamos fieles a su llamado. Hay un grito desesperado que por nuestra cobardía muchas veces lo hemos ignorado o directamente acallado. Aquí, en la montaña, sopesas todo lo que esto significa. De lo que estoy seguro es de que nuestros hijos vivirán en un mundo mejor. Habremos cumplido con el principio de que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y así lo expresaba en su poesía. Amar es morir por los amigos, verterse en viejos odres, dejar de ser, llorar por ser otro, ser silencioso, amor solitario, mano de paisaje, somos lagares del recuerdo, vida serenando en el gozo de ser. ¿Quién diría que hay que aprender a amar? ¿Quién diría que amar es morir? Cedro derrumbado, verde alcohólico y gastado, morir por los amigos, leña en el fuego, morir por los amigos, lucha crepitante, mano crispada, vacío de ser, morir por los amigos, llenar las manos, no secar lágrimas, cesar el llanto, letanía de darse, morir por los amigos, morir en el olvido, morir por los amigos. Oh amada de los caminos polvorientos, tantos sueños, tantas manos tejidas con dulces cantos al oído. Oh amada compañera del alba, ¿quién diría que hay que aprender a amar? Que amar es morir por los amigos. Su mundo del mediocre, césped de satisfacción y la cuenta bancaria y el seguro de vida y el mundo de la competencia y morir por la competencia. No, morir por los amigos. Por la alienación que galopa en las venas. No, morir por los amigos. Olvidarse del apellido, del olor, del color, de la competencia, del estatus, dinero, cubo. Dar la vida por los amigos y aprender a amar. Morir en el olvido, anunciado de hoy, jueves en la noche, báculo mañana, viernes en la tarde, trascender en las espigas, molerse para hacer pan, secar las lágrimas.
no más llanto, poder ver a la gente con ojos esperanzados, poder decir, queda puesto ser hombre, ser hombre, ser hombre, ser otro, mano tendida, cedro amoroso, amor, hombre, amor. Néstor usaba una cruz en la gorra de campaña, organizaba actos de oración y bautizaba, mientras avanzaba la columna guerrillera por las tierras tropicales del norte del departamento de La Paz, entregado a su fe en Dios y refrescando su alma mediante lecturas a solas o en grupos del Nuevo Testamento. Así transcurrieron los últimos días del padre Francisco, seudónimo con que los pobladores del lugar lo llamaban y hasta el día de hoy lo recuerdan. Sin embargo, Francisco fue para Néstor Paz Zamora su nombre de combate, un nombre elegido por él, en consonancia con San Francisco de Asís, con quien se identificaba por su humildad, su simpleza y su amor por la naturaleza. En su diario escribía: quisiera crecer hondo y calar profundo en la vida y en el hombre, quisiera llegar a humanizarme totalmente, es la vocación de mi vida y en definitiva nuestra realización. Fue bien duro dejar un molde del hombre viejo para cambiarlo por otro de un hombre nuevo. Todo crecimiento implica dolor. Hoy estoy más tranquilo, más sereno y con una resolución ya bien asentada. Estoy en la lucha hasta morir o vencer. Néstor murió en la batalla de Teoponte, al norte del departamento de La Paz, el 8 de octubre de 1970, horas antes de cumplir 25 años. Murió por inanición. En su diario había escrito: la gente viene muy cansada y creo que se debe a la falta de buena alimentación. Nuestro plato fuerte diario es 1 o 2 cucharones de arroz con sal hervido. Eso debilita mucho. Ya voy sintiendo algo de cansancio y dificultad en las piernas. Por lo demás, mi físico me ha acompañado. Así van las cosas, buscando dónde aprovisionarnos y golpear al ejército. Ayer juramos ante un retrato del Che tejido en telar, todos los que no habíamos jurado antes. Será un día de doble recordación para mí, un día de doble juramento, de amor a ti y de amor a la revolución, que en el fondo son la misma cosa. Cuando la muerte se hace presente en la montaña, escribe: si he de morir, quiero que sea una muerte cargada de contenido, que provoque ondas de repercusión y haga más oídos receptivos para luchar por la felicidad del hombre. De eso estoy consciente y convencido que lo lograremos. Esta es una opción y una vida dura, durísima. Tenemos que vencernos a nosotros, al enemigo, a la naturaleza, con su hambre, su sed, su lluvia, su terreno, su egoísmo, sus bolas. Saldremos adelante, estoy seguro. Néstor, o Francisco, legó algunos poemas y un diario de campaña a la manera de conversaciones con Dios y con su compañera Cecilia Ávila, quien también murió luchando el 23 de marzo de 1972. Cerca del final se despedía de su compañera, su esposa, y de la vida, diciendo: te amo, hoy estaríamos durmiendo y por escuchar agitando pañuelos en el altiplano. Escuchemos este hermosísimo tema en la voz de Mercedes Sosa. Te vi, no olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer.
agitando pañuelos me fui. Qué lindo añorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba repiqueteadita. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo me iré, vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba repiqueteadita. Mi cuerpo está deshecho, pero mi espíritu quiere estar intacto. Quiero entregarme a ti en primer lugar y a los demás, amarte con la plenitud de mis fuerzas, con todo lo que soy capaz, pues tú encarnas mi vida, mi lucha y mis aspiraciones. Hemos perdido la batalla, al menos esta, irremediablemente. Habrá que reponerse y ver con criterio claro y realista lo que hacemos en el futuro. Ya hace un mes que no comemos, salvo esporádicas comiditas de lo que encontramos. Néstor Paz Zamora, alias Francisco, murió de hambre, herido, tal como morían y mueren cada día miles de latinoamericanos de todas las edades. Quiero terminar con 2 estrofas de una canción que le dedican y que dice: Néstor, tu corazón ahora late muy frío, en vano no te dicen el Francisco del Río. Te llevaron las aguas por lejanos caminos, aquí el pueblo te grita, vuelve, hermano Francisco. Nos encontramos el próximo lunes. Les dejo a todos un abrazo. Bueno, llegamos al final de otro programa de Todos los Fuegos, siempre con la voz de Silvia Visconti, que nos alienta, nos emociona, nos estimula. ¿Cómo escuchar una canción en el marco de la referencia de un compañero que no lo conocimos, pero que lo conocemos a través de tantos y tantos que hemos conocido? Toma otro cuerpo la canción, en este caso Agitando Pañuelos, y también me animo a decir que, como dice la canción, los revolucionarios del 60 y del 70 estábamos engualichados de revolución. Amigas y amigos de Todos los Fuegos, nos despedimos hasta el próximo lunes 23 de septiembre y veremos qué nos depara esta Argentina que, como dijo Mafalda, tiene de todo menos para aburrirnos. Hasta el próximo lunes.